Bienvenidos al tercer vídeo del bloque 1 del curso de programación concurrente en Java. En este tercer vídeo lo que vamos a hacer es dar un pasito más en lo que vimos en el vídeo pasado. Si recordáis el vídeo pasado, lo que aprendimos fue a lanzar hilos en Java. Bien, pues en este tercer vídeo vamos a lanzar hilos de nuevo, pero vamos a lanzar hilos desde un vector. Bien, entonces os voy a enseñar a hacer eso y también os voy a enseñar para qué se utiliza y en qué consiste el método join. Vale, vamos a continuar entonces. Lo primero que tenemos que hacer, como ya hemos aprendido, es que si queremos lanzar hilos, tenemos que heredar de la clase thread. Vale, y una vez que heredamos de la clase thread, pues creamos el método public void run. Vale, hasta aquí no hay ningún tipo de problema. Vale, lo que he dicho al principio del todo es que íbamos a utilizar un vector para lanzar hilos. Antes utilizábamos objetos de la misma clase que heredaba de la clase thread y en este caso va a ser igual, solamente que en vez de objetos particulares vamos a utilizar un vector. Pero también va a ser un vector de la clase principal porque hereda de la clase thread, ¿vale? Esto es importante. Hay que heredar de la clase thread. Vamos a ello entonces. Principal Vec, por ejemplo, se va a llamar new principal. Y le vamos a dar, por ejemplo, un tamaño de 5. Vosotros, como ya sabéis, podéis ponerle el tamaño que queráis. Vale, una vez más, digo de siempre. Y es que si no entendéis algo que estoy haciendo de Java, todo lo que estoy haciendo con Java aquí es completamente básico. Por tanto, tendríais que pasaros por la lista de Java básica. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Entonces, una vez que he hecho este vector, lo que necesito ahora es instanciar cada uno de los elementos del vector. Vale, para esto, y antes de esto mejor dicho, voy a crear una variable que va a ser el identificador de cada hilo que lanzaré más adelante. Esto va a ser exactamente igual que lo hicimos en el vídeo pasado. Cojo, me creo una variable que se llama id y ahora para inicializar cada uno de los IDs de los objetos, lo que voy a hacer es crear un constructor. Public principal, el cual recibe el parámetro id. Y ahora simplemente this.id es igual a id. Perfecto. Vale. Entonces, como decía, una vez que tenemos declarado nuestro vector, lo que tenemos que hacer es inicializarlo. Para inicializar vectores, sabemos ya que se hace con bucles. En este caso, vamos a utilizar un bucle for y menor que vec.length, length, punto y coma y más. Vale, y como decía, lo inicializamos ahora. Y lo inicializamos de la siguiente manera. Se supone que todo el mundo debemos de saber hacer ya esto de sobra. Vale, entonces, ahora le tengo que pasar el parámetro id a nuestro constructor. Por supuesto, este parámetro, el parámetro id, no es necesario para lanzar hilos. Simplemente yo lo utilizo para identificar a cada uno de los hilos, ¿vale? Nada más. Bien, pues como decía, le voy a pasar el parámetro de id. Tiene que ser un número que sea diferente siempre para que yo pueda identificar a cada uno de los vectores. En este caso, el número i siempre va a ser diferente y además va en orden. Vale, pero voy a darle i más 1. ¿Por qué? Pues simplemente es una tontería. Es porque cuando me diga soy el hilo, no me gusta que me diga soy el hilo 0. ¿Vale? Simplemente prefiero que me diga que soy el hilo 1, 2, 3, etc. Vosotros podéis ponerlo como queráis. Vale, entonces, una vez hecho esto, ya tenemos instanciados todos los elementos del vector. Vale, pues para esto lo que voy a hacer ahora va a ser lanzar un hilo. Para lanzar un hilo, por ejemplo, lo voy a hacer con el objeto que se encuentra en la posición 0 del vector. Pues pues una coma, perdonad, punto start. Punto y coma. Vale, haciendo esto ya lanzaría directamente un hilo. Y este hilo lo que haría sería ir corriendo a ejecutar lo que se encuentra en el método public void run. Por tanto, voy a poner lo siguiente en este método. Out.println soy el hilo, dos puntos, espacio, más id. Punto y coma. Vale.
Y voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, copiar esto que tenemos aquí. Uy, lo voy a copiar aquí debajo. Y decir, soy el hilo principal. Vale. De esta forma, voy a tener dos mensajes por pantalla en este momento. Un mensaje que me dirá que es el hilo 1 y otro mensaje que me dirá que es el hilo principal. Le doy al play, guardamos y aquí está, ¿vale? Como decía, un mensaje que me dice que soy el hilo principal y otro mensaje que me dice soy el hilo 1. Perfecto. Con esto entonces estamos demostrando que se pueden lanzar hilos desde un vector fácilmente, ya que si nosotros antes hacíamos, pongo aquí, h1.start, donde donde h1 era un objeto de tipo principal, cuando nosotros ponemos vec de 0, estamos accediendo también a un objeto de tipo principal. Por tanto, es exactamente lo mismo. Vale. Entonces estáis pensando, si lo puedo hacer con el hilo 0, también lo podré hacer con el hilo 1. Por supuesto, ¿vale? No va a haber ningún tipo de problema. Le doy al play y ahora me tienen que aparecer 3 hilos. Tal que así. Perfecto, una vez más. Bien, entonces, si puedo hacer esto con todos los elementos del vector, ¿por qué no hacerlo con un bucle for? Que sería muchísimo más fácil. Pues esa es la idea. Vamos a lanzar hilos desde un bucle for. Y más. Vale, y para esto simplemente ponemos vecDI.start, punto y coma. Vale, listo entonces. Con esto estaríamos lanzando todos los hilos que se encuentran dentro del vector. Vamos a comprobar qué es lo que aparecería por pantalla. Sería el play y listo, aquí están. Además, en este caso, tenemos más hilos que los que teníamos en el vídeo anterior. Por tanto, el hilo principal ahora no es el primero en ejecutarse. No pasa nada. Ya dije en su momento que la gracia de los hilos es que no sabemos en qué orden se van a ejecutar. Ninguno, ¿vale? Ni el principal, ni los secundarios, no sabemos nada. Si le vuelvo a dar el play, posiblemente exista un orden diferente. Mirad, un orden diferente. Ahora fijaos cómo se ha imprimido. El principal es el primero, pero ha salido el quinto. Cosa rara, etcétera, ¿vale? Vuelvo a repetir que el orden no se tiene por qué dar. No lo podemos saber a priori. Esta es una de las desventajas de los hilos. Vale, entonces con esto, como digo, queda demostrado que se pueden lanzar los hilos desde vectores. En el futuro lo vamos a hacer siempre así. Bien, pero me gustaría darle una pequeña vuelta de tuerca también a esto. Y es que mirad, aquí tenemos un bucle for que está recorriendo todo el vector. Y aquí tenemos otro bucle for que también está recorriendo el vector. Por tanto, podemos hacer realmente esto. Quito esto de aquí y lo pongo aquí. Y este bucle for me lo ahorro. Con esto estamos consiguiendo recorrer el bucle solamente una vez. Entonces, aquí ocurrirá lo siguiente, y es que vamos a imaginarnos que i vale 0, ¿vale? Entonces, la primera posición, vec de 0, creamos un objeto. Vale, lo que hacemos directamente es lanzar este objeto. Pues nada, lanzamos el hilo sin ningún tipo de problema. Vamos al bucle for y como 0 es menor que la longitud, lo incrementamos. Vale, perdonad, lo he dicho mal. No es 0 menor que la longitud. Al terminar el bucle se incrementa i, pequeño lapsus, se incrementa i y valdría 1. Y como 1 es menor que la longitud del vector, pues empezaríamos otra vez a ejecutar todas las instrucciones. Es decir, vec de 1, instanciaríamos un objeto y lo lanzaríamos. Y así sucesivamente, ¿vale? Por tanto, lanzaríamos de nuevo todos los objetos del vector haciendo solamente una pasada en el vector. Si le doy al play, vamos a comprobar que esto es cierto, ¿vale? Ahora mira, está ejecutando siempre igual y ahora sí, como digo, se ejecutará cada vez de una forma diferente. Vale, ¿qué más nos queda entonces por aprender? Pues una vez que tenemos claro que podemos lanzar vectores, o sea, perdona, lanzar hilos con vectores, de esta forma es de la que lo vamos a hacer por norma general, la mejor forma que hay. Bien, una vez que tenemos claro eso, que tenemos claro también que los hilos se van a ejecutar
en el orden en el que el ordenador pueda, en el que crea oportuno en ese momento, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una cosa más, y es que, ¿y si nosotros queremos que el hilo principal se ejecute el último? Es decir, que el hilo principal no continúe su ejecución hasta que hayan terminado todos los hilos secundarios. Vale, voy a poner un ejemplo. Y es que, mira, estáis viendo aquí ahora que el hilo principal se ejecuta el primero. Esto significa que el hilo principal lanza todos los hilos y una vez que los lanza, se ejecuta esta instrucción que vemos aquí en pantalla y una vez que llega al final del main, el hilo principal termina. Y cuando termina, muere, ¿vale? Se destruye, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, como ya sabemos, a la vez, se está ejecutando el hilo 1 y se está ejecutando aquí dentro del public void run. Vale, pues el hilo 1, cuando se ejecuta esta instrucción, no tiene nada más que ejecutar, llegaría al final y también se destruiría. Y así sucesivamente, ¿vale? Todos los hilos, cuando terminan su ejecución, se destruyen. Así dejan memoria libre. Vale, entonces, vosotros imaginaros ahora que nosotros queremos que el hilo principal no se destruya. Queremos que espere al resto de hilos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo vamos a hacer con el método join. El método join hace lo siguiente. Necesita forzosamente un try catch. Un try catch que, por cierto, si no sabéis lo que es, digo lo de siempre, lo hemos visto en la lista básica de Java, ¿vale? Exception X. No hace falta que cojamos en este momento ninguna excepción, nada. Simplemente lo hacemos para que no nos dé un error. Y decimos que, por ejemplo, back de 0 punto join, punto y coma, tal que así. Vale, con esto estamos diciendo que el hilo principal va a esperar a que termine, ¿vale? De ejecutarse el hilo 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo el hilo principal, el mensaje, siempre, absolutamente siempre, va a estar por detrás del hilo 1. Estaréis pensando, ¿exactamente por detrás? No, no, no. No sabemos cuándo. Solamente sabemos que por detrás. No sabemos en qué posición. Le doy al play. Y mira, en este caso es justo detrás. Pero podría ser que no, ¿vale? Mirad, hilo 1. Y aquí es otra vez el hilo principal. Siempre detrás. Estoy viendo a ver si... Vale, aquí está. En algún momento estáis viendo que el hilo 1 se ejecuta y justo después el hilo 2. Y después el hilo principal. Como digo, no tiene por qué ejecutarse justo después. Solamente sabemos que se va a ejecutar más tarde. Vale, ¿por qué es esto? Porque el hilo principal está esperando a que termine el hilo 1 para él continuar. ¿Podemos hacer esto con el resto de hilos? Por supuesto. Podemos hacerlo con un hilo, con varios, con cuantos queramos. Por ejemplo, voy a decir que ahora espere a el hilo 4, ¿vale? Es decir, ahora principal se va a ejecutar por detrás del hilo 4 y también del hilo 1, de ambos, de los dos. Le doy al play, le digo que sí, que se guarde, y aquí está, ¿vale? Se ejecuta por detrás del hilo 4 y del hilo 1. Siempre, nunca se va a ejecutar antes. Vale, aquí estamos viendo hilo 1, hilo 4 y después el principal. Vale, entonces estaréis pensando, ¿y podemos hacer que el hilo principal se ejecute después de todos los hilos? Por supuesto que también. ¿Cómo sería esto? Pues simplemente tendríamos que hacerlo con un bucle for. Y menor que back length y más. Y entonces hacemos ahora que back de i punto join. Bien, perfecto. Vais a ver ahora como el hilo principal se va a ejecutar siempre el último. Absolutamente siempre. Guardo, le doy al play y aquí está, el último. El orden de los hilos puede ser el que sea. El hilo principal siempre va a ser el último, como os digo. ¿Vale? Aquí estáis viendo, mira, por ejemplo, el hilo 2 es el primero, el hilo 1 va después, aquí tenemos el 4 en otro orden también, pero el hilo principal siempre va a ser el último. ¿Por qué? Como digo, porque el hilo principal
se va a quedar siempre parado en este punto, parado, esperando a que terminen todos los hilos, todos. Cuando terminan todos los hilos, el hilo principal va a continuar él solo. Vale, por tanto, lo que quiero explicaros es eso. Cuando el hilo principal llega hasta aquí, es decir, en este punto, antes de llegar al hilo principal, van a existir 5 hilos. Perdonad, 6. 6 hilos. Los 5 hilos del vector más el hilo del hilo principal. Es decir, 5 más 1 igual a 6. Bueno, así para que lo distingáis. Vale. Entonces, como digo, los 5 hilos secundarios más el hilo principal hacen un total de 6. Vale, pues cuando pase de este punto que está aquí, es decir, cuando llegue justo después del for, vamos a tener 0 hilos secundarios más un hilo del principal, que es igual a 1. ¿Vale? Quiero dejar eso muy claro. Cuando hayamos terminado de ejecutar esta instrucción, es decir, cuando haya pasado, mejor dicho, de esa instrucción, porque lo que hace el hilo principal es quedarse esperando, cuando el hilo principal termine de esperar, significará que ya han terminado de ejecutarse todos los hilos. Por tanto, tendremos 5 hilos secundarios y uno principal. ¿De acuerdo? Entonces estaréis pensando, vamos a ver una pregunta. ¿Y por qué no ponemos esto de back, de join, aquí dentro? ¿Por qué? Os lo voy a explicar. La verdad es que os digo ya que no se puede. Bueno, realmente sí que se puede, pero no se debe. Y el por qué es muy sencillo. Si quito esto de aquí y lo pongo aquí, ¿vale? Mejor voy a poner todo esto entre comentarios para después dejarlo bien, ¿vale? Va a ocurrir... Uy, me está pidiendo ahora que ponga el try catch. Perdonad, que se me ha olvidado. Es indispensable, ¿vale? Si no ponemos el try catch, veis que aparece un error. Exception. Ex. Y listo. Vale. Le voy a dar al play. Y estáis viendo que todos los hilos se están ejecutando. Pero voy a seguir dándole. Y vais a ver que todos los hilos siempre se van a ejecutar en este orden. En el orden perfecto. Y existe una explicación. La explicación es la siguiente. Mira, a ver. Le he dado por lo menos 10 veces y nunca cambia. Vale, la explicación es la siguiente. Mirad. La explicación es que el hilo principal es el que recorre todo el bucle for. Entonces, si el hilo principal es el que recorre todo el bucle for para lanzar todos los hilos, y cuando nosotros lanzamos el primer hilo, le decimos que espere a que este hilo termine, no estamos consiguiendo paralelismo. No están ocurriendo dos cosas a la vez. ¿Vale? Tendríamos un problema. Bien, lo vuelvo a repetir por si no lo habéis entendido. Y es que cuando nosotros estamos y vale 0, ¿vale? Entonces creamos el objeto que se encuentra en la posición 0 del vector y lanzamos este hilo, ¿vale? Todo esto lo hace el hilo principal. Entonces, en este caso, estaría aquí y de 0, uy, el hilo, si queréis lo pongo así, el hilo 1 estaría ya aquí en el public run. Y en ese momento, justo a la vez, se estaría ejecutando esa instrucción. La instrucción con el hilo principal que lo que le dice es que hasta que no termine el método run, tú te quedas esperando. Por tanto, estaría esperando el hilo principal, vamos a llamarlo hilo P. Estaría aquí esperando. Vale, entonces, termina por fin el hilo 1. Pues cuando termina el hilo 1, el hilo principal deja de esperar, crea el siguiente elemento y lanza el hilo 2. Entonces estáis viendo que no tendríamos a varios hilos corriendo a la vez. ¿Vale? Irían los hilos de uno en uno. Lanzaría uno, esperaría. Cuando termina, lanza otro. Vuelve a esperar. Termina, lanza otro. Y así sucesivamente con todos los hilos. Esa no es la filosofía de la programación concurrente. Nuestra intención es lanzar todos los hilos y que se produzca el trabajo. ¿Vale? Bien, entonces quito esto de aquí porque, como digo, no estaría bien. Vale. Y lo vuelvo a poner aquí. Pues nada, entonces, hacer esto, lo que tenemos en este momento en pantalla, es lo que vamos a hacer de aquí ahora en adelante. ¿Vale? Siempre vamos a lanzar hilos, tal que así con vectores, a no ser que sea algo muy sencillo, siempre lo haremos con vectores.
Y tras este vector, por norma general, siempre vamos a decirle al hilo principal que lo espere. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, vamos a dejar entonces aquí este vídeo. Espero sinceramente que os haya gustado y recordad, si os ha gustado, os agradecería muchísimo que pincháis en me gusta. Después podéis suscribiros al canal para estar pendientes de cuándo van a salir los próximos vídeos. Y por último, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis dejarme un comentario, siempre y cuando recordad que no sean dudas de Java. Y también, por favor, revisad los comentarios por si esa duda ha sido ya contestada, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, nos vemos entonces en el siguiente vídeo y un saludo. Hasta luego.